En primer lugar, para recordar nada más, ¿no? Según González de Vallejo, ¿cuál es el objetivo, no, de las propiedades físicas mecánicas de la roca? En primer lugar, ya dijimos, ¿se acuerdan de las primeras semanas? Estas propiedades físicas y mecánicas devienen de la composición mineralógica. Según la composición mineralógica vamos a tener mayor o menor resistencia a la compresión o a la tracción. Recuerden que si se puede hacer un ensayo, ustedes están en algún proyecto que abarque mayores características, traten de hacer un ensayo de resistencia, ¿no? Porque ese es el esfuerzo que más se opone o que más opone la roca a los esfuerzos o a los agentes externos, ¿ya? ¿Qué más? La gran variabilidad de estas propiedades se refleja en el comportamiento mecánico. Y así, por ejemplo, mientras un granito sano se comporta de forma elástica, pero a nivel microscópico, ¿no es cierto? O sea, en los ensayos no vamos a percibir esa deformación elástica porque es prácticamente más delgadita que un cabello, ¿ya? Pero en micras prácticamente, pero sí existe. Simplemente que se utiliza para poder diferenciar. Entonces, ¿cómo influye la escala, ¿no? En un tajo, en una operación subterránea? Influye, por ejemplo, en cuanto al grado de blocosidad que presenta el macizo rocoso, ¿no? Mientras menos discontinuidades tenga, tenemos la matriz rocosa y va a ser más fuerte, ¿no? A medida que va aumentando la blocosidad, el macizo rocoso va a ser más inestable, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos algunas preguntas para lo que es la geomecánica o la mecánica de rocas aplicada en minería, ¿no? Para poder saber qué propiedades debemos determinar y cómo aplicarlo al proceso o al diseño, de estabilidad. Primera pregunta: ¿qué volumen de roca está asociado al problema que estudiamos, ¿no? ¿Será suficiente todas las muestras que sacamos para los ensayos? ¿Representará la resistencia de la roca intacta la resistencia global del macizo rocoso? Jamás. Siempre la resistencia global va a ser menor, ¿ya? Siempre la resistencia global del macizo rocoso va a ser menor. Cuando veamos Hug y Brown, ¿no? Los que van a exponer vayan buscando eso. Hay fórmulas alternativas, ¿no? Para estimar a partir de la resistencia de la roca intacta, extrapolarlo a la resistencia global del macizo rocoso, utilizando el GCI, el factor de perturbancia, etc. ¿Qué modelo de macizo rocoso consideramos válido? ¿Qué propiedad geomecánica del macizo rocoso nos interesa? Como les digo, la principal, resistencia, fuera de los parámetros de las discontinuidades, ¿no? O sea, propiedades que podemos medir en campo, en laboratorio, perdón. ¿Es preciso provocar la ruptura del volumen ensayado? ¿Qué volumen de roca deberíamos ensayar? Hay estándares también. En el carga puntual tenemos el ensayo tipo Franklin, es cuando colocamos el testigo de esta forma, ¿no? Ahí están las puntas. Y el tipo Loris cuando lo colocamos así, ¿ya? ¿Qué volumen de roca podemos ensayar y cómo podemos escalar los resultados para obtener valores apropiados para el volumen que nos interesa, ¿no? O sea, para llegar a aproximarnos, ¿no es cierto?, al 100% del macizo rocoso. Esta imagen es bien bonita, es como para quedarnos toda la clase. Primer término a definir: control estructural. ¿Cómo lo entendemos, Alejandro? ¿Qué entiendes por control estructural? O para cualquiera de los que deseen participar. Brian, ¿no has entrado para la clase los martes? No. Sería ¿cómo se tendría que...? Mira la imagen y a partir de la imagen y de los datos que tenemos ahí con rojo, indícame qué se entendería por control estructural. A ver, vamos. Estabilidad, por estar todos que están de forma. Ya, estabilidad, o más vamos por la inestabilidad, ¿ya? Ya vas dando un valor. Lo importante es llegar a ese concepto, porque ese concepto también se aplica en exploración minera, ¿no? No sé si han escuchado control estructural de la veta Juanita, control estructural para el emplazamiento de la veta Milagros, control estructural para la formación del cuerpo mineralizado, etc. Entonces, ¿cómo entendemos control estructural, John? A ver.
Y a su compañero de un primer alcance y de estabilidad vamos juntando los términos. A ver, yo, ¿qué más? A partir de la imagen, ¿no? También podría ser la estabilidad que podemos calcular o que podemos decir de un macizo rocoso. Ya está. Sus características también podemos decir. ¿Qué más? Control. A ver, vamos desglosando. Control. ¿Qué significa control? Lo primero que imaginemos del control es monitoreo, ¿no es cierto? Con supervisión, pero en este caso va un poco más allá. ¿Y que puede ser que se llegue a estimar los posibles deslizamientos o fracturamientos que puede llegar a tener el talud en un tiempo? Tiene que ver justamente con las fracturas, está bien. Discontinuidad. Ya, pero vamos por ahí entonces. Ya podemos sacar más o menos el concepto, miren de ella. Sería calcular o controlar la inestabilidad de acuerdo a las discontinuidades. Por ahí está. Ajá. Controlar no. Nosotros ya no se refiere a controlar. O sea, en este caso no se refiere a que nosotros vamos a tener el control, ¿ya? El manejo. El control estructural se refiere a las estructuras que van a determinar la inestabilidad. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si comparamos los dos sectores de un mismo tajo, dice acá, miren, el primero, sin ningún control estructural. O sea, ¿qué pasa? Que aquí el material está totalmente fracturado, ¿ya? Quizás hay una superficie de falla por ahí y cae. Mientras que acá, ¿qué dice? Con total control estructural. ¿Cuál está controlando esta inestabilidad? Esta cuña, miren, una junta principal, ¿ya? Y una falla. Entonces, este bloque de inestabilidad está controlado por la intersección de discontinuidades, mientras que aquí no. En el caso de yacimientos minerales, control estructural para la mineralización o para el emplazamiento de la venta Juanita, por ejemplo. No sé por qué se me vino Juanita, acordé de mi madrina. Entonces, ¿a qué se refiere? Quieren determinar el control estructural, o sea, quieren determinar cómo las estructuras han permitido el emplazamiento de esa venta. Ya, por ejemplo, qué fallas regionales, qué fallas secundarias, por qué estructuras se ha emplazado el cuerpo mineralizado beta Juanita. ¿Para la voladura también sirve eso? ¿Para qué? Voladura. Claro, también es importante para los valores de moladura. Entonces, miren, control estructural se refiere ya a cómo las estructuras o qué estructuras, teniendo en cuenta su orientación, inclinación, ¿no es cierto?, van a delimitar un material o una estructura inestable, ¿no? Por eso de acá salía el concepto, ¿no? Discontinuidades que controlan la inestabilidad, ¿ya? Y acá no, pues acá no hay ningún control estructural, solamente es la zona de falla, ¿no? Pero no hay estructuras que se intersecten, como en el caso de la rotura planar, ¿ya? Vamos recordando eso. Tenemos una rotura planar, suponiendo que la estratificación está paralela, al deep direction o el deep direction de la estratificación paralelo al deep direction de la cara del talud. El control estructural está dado por la estratificación, ¿ya? Por las discontinuidades de la estratificación. Pues tenemos talud ahí, la estratificación está ahí, el control estructural son estas, la estratificación en sí, las discontinuidades de la estratificación. En cuña, lo que tenemos acá, ¿no? Chiquito ahí. Ahí, para la rotura en cuña, ¿no? ¿Qué significa? De que el control estructural está dado por los planos de las familias A y B, nada más, o de las familias 1 y 2. Ese es el control estructural. Para la rotura por hueco, tenemos el talud ahí, no sé, casi vertical, ¿no? Esto se va a venir así. Esta es la familia 4, por ejemplo, ya exponiendo, ¿no? El control estructural de esa rotura está dado por la familia 4, la cual tiene
un deep direction opuesto al deep direction de la cara del talud y sobrepasa los 65 grados de inclinación. Entonces ese es el control estructural, ¿ya? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Aumenta el grado de fracturamiento, disminuye el índice RQ